Hoy les tengo una propuesta súper especial. Vamos a hacer en guaraní cunjerena. Cunjerena. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Bueno, cunjerena es trabalenguas en guaraní. En guaraní decimos trabalenguas cunjerena. Y el libro nos trae varios trabalenguas. Yo voy a decir, voy a leer y después ustedes van a practicar para poder decir también en guaraní lo más rápido que puedan, lo más ligero. Upe, upe o pepe. Upe o pepe, upe. Bueno, ahora yo les voy a traducir. Upe significa en el agua. Upe significa pato. Upe en el agua. O pepe chapotea. El pato chapotea en el agua. Eso es lo que significa. Eso es lo que dice este trabalenguas. Vamos con el siguiente trabalenguas. Tatane, cane, rakane, karakara, kura, kuru. Tatane, cane, rakane, karakara, kura, kuru. Tatane es una especie de árbol. Cane, que está chueco, rakane, por la rama. Caracara es el carancho. Es una ave depredadora que hay mucho por el campo. Kura, que es gordo, y kuru, que es un carancho, pero hembra, que está clueca. Vamos con el siguiente. Mita oke ukere. Oke ukere oke mita. Voy a volver a decir. Mita oke ukere. Oke ukere oke mita. El niño duerme al lado de la puerta. Eso es lo que significa esa expresión. José Oguaruse amó Vacacosé. Vacacosé dousei. José es José, es nombre de persona, José. Oguaruse quiere traer. Amó Vacacosé, aquella vaca salvaje. Vacacosé dousei. La vaca salvaje no quiere venir. Aisu ko iba ayu. Ani y tuyu. Aisu significa que estoy mordiendo, masticando. Ko iba ayu, esta fruta madura. Ani y tuyu, que no se pudra. Ubutu oipeyu, osunu oikutu. Okapu o bebé iñaka ao. Ubutu es viento oipeyu, sopla el viento. Osunu oikutu, osunu que truena, oikutu que clava. Okapu que explota, o bebé que vuela. Iñaka ao, su gorro. Acá ao es gorro. Y ahí tenemos todos los trabalenguas que nos trae el libro. Lo que yo quiero que ustedes hagan es que escuchen varias veces el audio y puedan repetir. Y luego que puedan pintar todas las imágenes muy bien pintadas.